En el Perú, entre 1980 y el 2000, se vivió el conflicto armado interno, el cual tuvo un fuerte impacto en el territorio nacional, ya que produjo pérdidas humanas. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se recibió reportes de que 23.969 peruanos fueron hallados muertos o desaparecidos. A continuación, se presentará en este informe las causas por las cuales surgió Sendero Luminoso, además del impacto que tuvo en la población peruana. Ya, buenos días, profe. Venimos a hacerle una entrevista para ética de trabajo final. Nosotros somos Juan, Milena y Sebastián. Y bueno, quisiéramos primero comenzar preguntándole, bueno, cómo se llama, en qué trae, qué da en la universidad y bueno, de qué se gradúa. Ok, mi nombre es La Bertel, yo soy abogada e historiadora de profesión y me especialicé en derechos humanos en Inglaterra. He trabajado en el rubro bastante tiempo, tanto en el Perú como fuera, y ahora me estoy dedicando más al derecho empresarial. Y en la universidad enseño dos cursos, enseño Historia del Perú, temas de Historia del Perú, y enseño Historia, Sociedad y Derecho, que es un curso especializado para la Facultad de Derecho. Ya. Okay. Preguntas, ¿qué causó la aparición de Sendero Luminoso? Las causas de la aparición de Sendero, de acuerdo a las diversas personas que han investigado este tema, son múltiples. Y tienen que ver con tanto el proceso histórico del país como con causas un poco más inmediatas, más de contexto. Uno de los temas fundamentales es el tema de la pobreza, una pobreza endémica que nos acompaña durante muchísimas décadas. Características del proceso histórico, de cómo estas personas y cómo estos grupos terminan siendo no solamente dejados de lado del proyecto de la República, sino también cómo son personas que van a ser, no solamente van a tener que sufrir lo que es el tema de pobreza, sino también un tema de discriminación y exclusión bastante complicado. ¿Tienes alguna pregunta? Sí, una pregunta. Mi pregunta era, ok, ya sabemos que hubieron muchos problemas en esa época, pero ¿qué fue el principal impulso del jefe de Abimael Guzmán? O sea, ¿cómo logró llegar a las personas de tal manera a que no les importara los derechos de los demás? ¿Cómo llegó a ver, influir? recuerda los contextos históricos para que puedas entender un poco las razones. Estamos en la década del 50 al 60, donde la revolución de izquierda cala mucho en la población, donde América Latina va a tener un proceso hacia la izquierda muy fuerte. Además, la población llega a un punto en el cual ya está agotada esa situación, ¿no? Entonces, el discurso de la rebelión, de que la única vía es armar una revuelta por las armas, cala y cala muy rápido. ¿Okay? Muy buenas tardes, estamos con las preguntas. Diana Lavalle. Y le vamos a hacer unas preguntas. ¿Cómo reaccionan a esto? El primero es como el Estado avanza como un cuerpo de choque. Si Sendero ejerce violencia, el Estado también ejerció mucha violencia, pero todo este conflicto se gesta por la desinformación en la que vivíamos, ¿no? Bandas militares, muchos en formación, los grupos paramilitares son un fenómeno de las ciudades en realidad, pero cuando comienza el fenómeno, el conflicto en la zona rural, ¿cómo mandas a un militar que no conoce el quechua hablar con un quechua hablante? Para los militares en los 80 parecía que todo el que hablara quechua era senderista, entonces asesinaban a todos, simplemente. Así como Sendero hacía incursiones a comunidades y arrasaban con las comunidades, lo mismo hacía el ejército peruano, en su afán de pacificar. O sea, no distinguían, de repente en la comunidad habían 20 personas que eran terroristas, en total de 100, y terminaban asesinando una comunidad entera. Era la forma de accionar que tenían al inicio.
Ya luego la cosa se hace mucho más, se afina en la labor en el 88, 89, incluso antes, en el 87 ya comienza a accionarse en los grupos de inteligencia, pero también comienzan a convivir tanto los grupos de inteligencia, que son los que planean operativos para capturar a la cúpula, como los grupos paramilitares también, ¿no? Como Rodrigo Franco en la época de Alan García, como el grupo Colina en la época de Fujimori, ¿no? Que hacen asesinatos selectivos a personas que cometían todo ese tipo de crímenes. Ahora, muchos decimos, como dice mi mamá, si él estaba haciendo mal, si era un asesino, qué bueno que el grupo Colina lo mató. Pero ahí entras en la disyuntiva, ¿no? En la cuestión del derecho. Si tú eres terrorista y yo te capturo, ¿por qué voy a maltratarte si es que se tiene que llevar a cabo un debido proceso judicial para que tú estés preso y condenado por presión a la patria? Claro, ahí vas al tema de los derechos humanos, ¿no? Por eso es que se le juzga a Fujimori por lo del grupo Colina, ¿no? Y a Montesinos también, por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Porque todo ciudadano tiene derecho a un juicio justo, no a un asesinato. Sendero Luminoso surgió por diversas causas. Las principales fueron la pobreza generalizada en las provincias del Perú y la exclusión y discriminación por parte del Estado a las mismas provincias. Dichas causas se agudizaron, generando en la población un malestar generalizado, por lo que el discurso izquierdista para la toma del poder mediante las armas tuvo una gran aceptación en las provincias. Las provincias del Perú deben ser representadas y tomadas en cuenta por el Estado a la hora de una toma de decisiones, para evitar que esta discriminación, exclusión y sentimiento de rechazo o de odio no crezca y nos pueda generar otro confrontamiento cívico. Mi nombre es Milena Perea y yo voy a dar mi conclusión según lo escuchado y lo visto en las entrevistas. Bueno, según lo que vi en las dos entrevistas, puedo entender que el conflicto armado interno que vivió el Perú entre la época del 80 y hasta el 2000 constituyó el episodio de violencia más intenso y también más extenso en toda nuestra historia peruana. Asimismo, fue conflicto que reveló brechas y desencuentros profundos y dolorosos en toda nuestra sociedad. Además, el conflicto abarcó una proporción mayor del territorio nacional que cualquier otro conflicto. Además, que existió una notoria relación entre situación de pobreza y exclusión social, y la probabilidad de ser víctima de la violencia fue mucho mayor. Y mi conclusión de las entrevistas es que durante el conflicto armado interno se ha podido observar que se han violado varios derechos, entre ellos la libertad de expresión, el derecho a un juicio y a la vida, por estos dos grupos terroristas, el MRTA y Sendero Luminoso. Muy aparte de ello, quiero decir que los peruanos tienen la obligación y la responsabilidad de saber lo ocurrido durante estas épocas, ya que eso marcó profundamente a nuestro país y también para no repetir dichos acontecimientos. En conclusión, podemos darnos cuenta que Sendero Luminoso se aprovechó y obtuvo más seguidores vendiendo falsas propuestas o oportunidades. Es decir, generalmente las familias de Ayacucho eran muy pobres y los hijos de estos, por decirlo, campesinos, querían oportunidades, querían estudiar, querían trabajar, no necesariamente tenían que ser pobres, querían la vida de ricos y prácticamente querían surgir e irse a la ciudad para poder lograr todo esto. Y Sendero Luminoso se aprovechó de eso y ya así consiguió más seguidores.
Mi nombre es Hamel Mantilla y mi conclusión es que durante el conflicto armado interno se han violado varios de los derechos humanos mediante crímenes de lesa humanidad, ya sea por parte de los senderistas o MRTistas, como también de los militares. También opino que hubo una discriminación al indio, que no hablaba castellano, ya que los senderistas se aprovechaban de ellos mediante el miedo y actos de terror, y los militares, al no saber diferenciar al enemigo, los mataban al no entender lo que decían. Asimismo, hay que resaltar que la población peruana sepa todo lo que ha ocurrido y que entienda por qué es importante esto para hacer que no vuelva a pasar otra vez. Gracias.